Muy bien, el día de hoy y ante un requerimiento de ustedes, señores estudiantes, vamos a volver a hacer un ejercicio similar al que vimos en la clase, cuál es la maximización de utilidades. Muy bien, la idea es la siguiente: una empresa X compra fresas, libras de fresa, las compra a 0,30 cada una, ¿cierto? Y las vende a un valor de 0,95 la libra. Por lo tanto, está claro que se genera aquí una utilidad, ¿cierto? Una utilidad de 0,65 cada libra. Muy bien. Cuando hay demanda insatisfecha, es decir, la empresa pide menos de lo que le demanda, entonces hay un castigo al cliente, en un castigo que se genera por una mala atención al cliente de 0,20 cada libra. Las libras, cuando la empresa pide de más y se le quedan allí en el inventario, las puede vender a un niño de la calle. A estos niños que venden, las vende a 0,20 la libra. Por lo tanto, si las vende a 0,20 la libra y las compró a 0,30, hay una pérdida por cada libra, ¿cierto?, de 0,1. Muy bien. Con estos antecedentes, entonces procedemos a hacer el ejercicio conforme lo vimos en clase. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando la empresa pide 30 libras y le demandan 30? En este caso se da la máxima utilidad, en este caso, que sería de 30 por el valor de 0,65 la libra, ¿cierto? Y el valor sería este valor sería de 19.5, sería la utilidad que la empresa tendría. ¿Qué ocurre cuando pide 30 y le demandan 35? En este caso, entonces, la empresa gana las 30 que ya pudo haber vendido, en este caso 19.5. Pero, como deja de vender 5, hay un castigo que ya habíamos dicho acá de 0,2 por cada libra, sería 5 por el 0,2, que en este caso sería 1 acá, y entonces el valor que obtendríamos aquí sería de 18.5. ¿Qué ocurre en 40? La empresa pide 30 y le demandan 40, entonces solamente puede vender las 30, que ya sabemos que es 19,5 la máxima utilidad allí, pero le genera una pérdida de cliente, en este caso de 10, por el 0,2, que esto aquí sería 2, y teníamos 19, entonces el valor de acá sería 17.5. ¿Qué ocurre en 45? En 45 tenemos la ganancia que ya teníamos de 19.5 menos las 15 que se le quedan, que no las pidió. Entonces sería 15 por el 0,2 acá, y esto sería 0,3. Y tendríamos, se lo restamos al 19.5 y sería entonces 16.5. Estos son los elementos que generan la utilidad que se genera cuando la empresa pide 30. ¿Qué ocurre cuando pide 35? En el caso de 35 se genera algo interesante, que es lo siguiente: la empresa pide 35 y solamente le demandan 30, entonces puede vender las 30, ya sabemos cuánto dan las 30, que en este caso sería 19.5. Pero se le quedaron 5 unidades en inventario, y como ya sabemos que las 5 unidades las puede vender a una pérdida, ya no del valor por el cual la compró, sino de 0,1 porque las pudo vender a 0,2, entonces se le generó una pérdida por cada libra. En este caso se le quedaron 5 libras, yo debería entonces de restarle a las 5 que se le quedaron por el valor de la utilidad, que en este caso no es utilidad sino pérdida de 0,1 por 0,1. Este valor acá da 5, ¿cierto? 0,5, perdón, 0,5, que se lo restamos al 19,5, y entonces esto nos daría 19. Muy bien, ¿qué ocurre en 35? En 35 las compra 35 y las vende todas, entonces sería 35 por el valor de 0,65, que sería la utilidad. Esta cifra nos da 22,75. Muy bien.
¿Qué ocurre en 40? La empresa pide 35 y le demandan 40. Entonces puede vender solo 35, por lo tanto sería 22,75, pero deja de vender 5, ¿cierto? Y como ya sabemos que hay un castigo por la no venta de ellos, un castigo de 0.2, de 0,2, este valor de acá da 1, que se lo restamos al de acá, y aquí me va a dar entonces 21,75. Muy bien, ¿qué ocurre en 45? La empresa pide 35, ya sabemos que solamente puede vender los 35, en este caso 22,75. Y hay un castigo de ¿cuánto? De 10, porque pidió 35 y le demandaron 45. Entonces de 10, por el castigo generado por la pérdida de clientes, que es de 0,2, esto aquí da 2, que se lo restamos acá y me quedaría 20,75. Muy bien, seguimos. ¿Qué ocurre en 40? En 40 se da un caso parecido al de 30. La empresa solamente puede vender 30, que en este caso sería la utilidad 19,5. Pero ya sabemos que se le quedaron acumuladas 10. Entonces hay que restarle esas 10 por la pérdida que tiene de 0,1. Esto de acá da 1, que restado 19,5 nos queda 18,5. ¿Qué ocurre en 35? Lo mismo que en este caso. Puede vender solamente el valor de 35. ¿Cuánto le da la venta de 35? Le da 22,75 menos las unidades que se le quedaron. En este caso se le quedaron 5, que multiplicado por el 0,1, ¿cierto? Da 0,5. Y entonces se lo restamos a este valor de acá y aquí me queda 22,25. 22,25, sí, 22,25. Muy bien, en 40 las vende todas, ¿cierto? Que sería 40 por el 0,65, que en este caso es 26, es 26. Muy bien, en 45 la empresa pidió 40. Y le demandan 45, por lo tanto puede vender lo que el máximo valor, que en este caso es puede vender 40, que en este caso es 26, ¿cierto? Pero deja de vender 5, por lo tanto hay un castigo por cliente de 0,2. Esto de acá da 1, restado a 26 me da 25. Muy bien, finalmente vamos a calcular lo que ocurre cuando la empresa pide 45 y solamente le demandan 30. Ya sabemos, por el caso anterior, que cuando le demandan 30, la utilidad entonces es 19,5. Y a esta utilidad hay que restarle entonces el número de unidades que se le quedaron en la empresa. En este caso 15. Sería 15 por la pérdida que ello le genera, que es de 15 por 0,1, sería 1,5, que restado acá al 19,5 me daría 18. Muy bien, para el caso de 45, lo mismo. La empresa solamente puede vender 35, entonces ponemos la utilidad, que en este caso es para 35, que sería de 22,75 menos el número de unidades de más que tiene, ¿cierto? Que sería 10 por la pérdida generada, que en este caso es 0,1. Este valor de acá da 1, que restado a 22,75 sería 21,75. En 40, ¿qué ocurre allí? Solamente puede vender entonces las 40 unidades que le demanda, que en este caso sería de 26. 26 menos, le restamos el número de unidades que le quedaron aquí, que sería 5 por el 0,1. Esto daría 0,5, que restado a 26 me quedaría 25,5. Y por último, cuando la empresa pide 45 y le demandan 45, es la máxima utilidad, que en este caso sería 45 por el 0,65, que ya sabemos que es la utilidad, y este valor de acá nos da entonces 29,75. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya tenemos las utilidades que se generan en cada una de las pedidos y de las demandas. Construimos entonces, ahora sí, lo que se conoce, ¿cierto?, como la utilidad máxima para cada uno de los elementos pedidos acá. En este caso, ¿cuál es la utilidad para cuando la empresa pide 30? Entonces, ponemos la utilidad para 30 es igual a... Nos vamos a referir ahorita a lo que vimos en clase, cuál es la tabla de probabilidades. Es decir, ¿qué probabilidad tiene la empresa de vender cuando le piden 30? Cuando ella pide 30 o cuando le demandan 35 o 40 o 45.
Estas son las probabilidades que ya sabemos de dónde surgieron. Entonces, nos traemos estos valores de acá. Cuando es 30, la probabilidad o tabla de frecuencias aquí es de 0,3. La traemos entonces acá y nos vamos. Para 30 es 0,3 por la utilidad que le corresponde, en este caso 19.5, más, ¿qué ocurre con 35? ¿Cuál es la probabilidad? 0,4, ¿cierto? Por la utilidad generada, en este caso 18,5, más la tabla de frecuencias para 40, la probabilidad es 0,2, entonces es 0,2 por la utilidad que le corresponde, en este caso 17.5, y más la probabilidad acá, ¿cierto? Cuando se pide 45, que es de 0,1 por el valor obtenido de la utilidad, que es de 16.5. Ustedes, señores estudiantes, deben calcular este valor, ¿cierto? Y aquí les va a dar un número X, cualquiera sea. ¿Qué hacen para 40? La utilidad cuando la empresa pide 40. ¿Qué ocurre allí? En este caso hacemos lo mismo. Ya sabemos cuál es la probabilidad. La probabilidad es 0,3 y lo multiplicamos por la utilidad que le corresponde para... Perdón, no para 40, disculpen. Esto es para 35. Para 35. Muy bien. La utilidad para 35, entonces ya sabemos, es 0,3 por lo que ocurre acá en este caso para 30, que es de 19, ¿cierto? Más 0,4, ¿cierto? Por la utilidad que le corresponde, en este caso, que es de 22,75, más la probabilidad, que es 0,2, por la utilidad que le corresponde acá, que es de 21,75, y finalmente el 0,1 de probabilidad con la utilidad que le corresponde, que es de 20,75. Hacen lo mismo, ¿cierto? Y obtienen un valor. De la misma manera calculan cuál es la utilidad cuando la empresa pide 40 y cuál es la utilidad cuando la empresa pide 45, ¿cierto? Calculan estos valores acá, obtienen un resultado X acá, cualquiera sea, y está claro que el mayor valor obtenido acá es el punto en el cual, supongamos que sea este, que este valor de acá sea el mayor entre este y este. Significa que la empresa entonces debe pedir 35 unidades para maximizar sus utilidades. Esto entonces, señores, es lo que ustedes deben hacer. Y conforme se planteó en la clase, hay algunos ejercicios similares a estos, con alguna ligera y mínima complicación, pero la estructura y la esencia es la misma. Espero que les haya servido y muchas gracias.